Buenos días para todos. Un poquito de gripa, ¿verdad? Hay que aguantar un poquito los mocos y tos y todo eso, pero vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor esta mañana. Qué bueno ese tiempo de alabanza y qué bueno verlos aquí esta mañana, todos bonitos, pintaditos y con corbata y todo, ¿ah? Eso sí está muy bien. Esta semana estuve en una tienda del barrio y me puse a hablar con la persona ahí de la tienda. Y ya nos conocemos, aunque no mucho, y estuvimos hablando sobre la Navidad, ¿qué más? Y no sé cómo fue la cosa, pero ella resultó compartiéndome que había visto un documental en donde decía que Jesús fue la consecuencia de una violación, que María había sido violada por un soldado romano, que incluso habían encontrado sus restos en alguna parte del mundo y todo eso. Y yo me decía por dentro, pues no quería como reír al frente de ella, pero primera vez que yo escucho un cuento así, sobre los hechos de la Navidad, que Jesús fue una consecuencia de una violación. Pero me puse a pensar que la verdad es que hay muchas, vamos a decir, ideas, creencias sobre la Navidad. ¿Y qué creemos nosotros acerca de la Navidad? Aquí estamos removidos casi 2000 años de ese evento y en el transcurrir del tiempo lo subo. No. Estaba diciendo que no subiera. En el transcurrir del tiempo, pues van a pasar cosas así, que personas sacan documentales sobre el nacimiento de Jesús y la verdad acerca de Jesús. Y no sé dónde estamos nosotros, pero yo creo que hay diferentes ideas que tenemos, ¿verdad? Que la Navidad es una... déjeme poner las gafas, hombre. Es una bonita leyenda del pasado, ¿no? Y yo imagino que hay personas que creen así, ¿no? que esto es algo que vino del pasado, pero un invento, ¿verdad? de alguien. También, más que todo, es un tiempo de fiestas y vacaciones. Y de pronto no lo decimos tanto así, pero vivimos así. De pronto sí creemos que Jesús fue hijo de María y hijo de Dios y todo eso, pero a la verdad en esta época no estamos pensando tanto en eso, sino en las fiestas y en las vacaciones. También hay que decirlo, ¿verdad?, que para varias personas la Navidad es el divino niño, ¿no?, repartiendo regalos, o pues allá en mi otro país no conocen el divino niño, pero sí Santa Claus, ¿no? Y para personas la Navidad se resume en eso, ¿no? Un tiempo de repartir regalos, un viejito canoso bajando por la chimenea y dejando regalos, ¿no? Incluso Coca-Cola siempre empieza una propaganda con eso en mente. Esa es la Navidad para Coca-Cola. Y bueno, en último lugar, yo imagino que para muchos de nosotros aquí en esta mañana es la conmemoración, ¿no?, del nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador. Algo que ocurrió muchos años en el pasado. No lo volvemos a nacer, ¿verdad?, pero sí lo estamos reconociendo como un hecho, podríamos decir, uno de los hechos más significantes de la historia de la humanidad, ¿no?, la encarnación de Dios. Eso, junto con su muerte y resurrección, pues resume el evento más importante en la historia del mundo.
No sé si usted aquí sentado esta mañana lo cree, pero hay un evangelista entre los 4 evangelios que más se ciña a dejar plasmado, ¿verdad?, la verdad acerca de la Navidad. Es el que más se concentra en los detalles sobre los hechos de esos tiempos, cuando vino Jesucristo. Y me refiero al Evangelio de Lucas. Y les invito a abrir sus Biblias al primer capítulo de Lucas. Lucas, más que Mateo, Marcos y Juan, toma el tiempo para dejar muy en claro, ¿verdad?, la verdad acerca de la Navidad. Y por eso vamos a mirar este evangelio. Esta es la primera vez que yo pues he leído este pasaje muchas veces, pero es la primera vez que me pongo a predicarla, ¿no? A predicarlo. Y la verdad es que para mi propia vida ha sido algo muy impactante al pensar en Lucas y cómo narra, ¿verdad?, estos hechos. Vamos a leer, en primer lugar, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos apartes para que vayamos mirando que sí, ¿verdad?, lo que nosotros hemos enseñado y predicado y todo, sí es verdad, sí es verdad. Dice aquí Lucas, versículo 1, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ahí está, ¿verdad? Para que sepas la verdad precisa. Pues no sabemos quién era el excelentísimo Teófilo, pues él es mencionado aquí, y al comienzo del libro de los Hechos, pues Lucas escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, y escribe, se cree que son como 2 capítulos de un mismo libro, ¿no? Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y menciona a este hombre Teófilo, que con su título, excelentísimo Teófilo, se cree más que todo que fue una persona muy importante en la sociedad, de pronto un oficial romano, ¿no?, que le habían compartido el Evangelio, pero Lucas, siendo un médico y de pronto de estrato un poco más alto que otros, tenía ese contacto, esa amistad con este señor y quiso dejarle muy en claro, ¿verdad?, como a nosotros esta mañana, sobre los hechos de la Navidad. Pues seguimos un poquito. Aquí es una parte que me parece muy de notar, que Lucas toma el tiempo de narrar los hechos de Juan el Bautista, de la venida de Juan el Bautista, el precursor, ¿verdad?, el que vino a preparar el camino a Jesús. Los otros evangelios no lo hacen. Hubo en los días de Herodes, versículo 5, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso.
y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podrás saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte, anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando terminaron los días de su servicio sacerdotal, regresó a casa, y después de estos días Elizabeth, su mujer, concibió, y se recluyó por 5 meses diciendo: así ha orado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme, para quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, vamos a leer un poquito más adelante, pero hay tres partes de este mensaje que Lucas, pienso, quiere dejar a Teófilo y a nosotros esta mañana acerca de la verdad de la Navidad. Y la primera cosa es esta, que está muy claro. Y lo que él quiere dejar entrever a Teófilo es que la historia de la Navidad no es un cuento humano, sino una historia sobrenatural. Hasta ese momento lo que Teófilo había escuchado, de pronto podría haber pensado, bueno, David Brown, autor del Código de Da Vinci, un tipo así que se inventó esto de Jesucristo, ¿no? Y podría pensar, ¿verdad?, que esto fue alguien muy ingenuo, un escritor de Hollywood que quiso sacar una película y se inventó toda la cosa, ¿no? Pero Lucas, entonces, en una forma muy clara, ¿verdad?, de entrever que esta historia es una historia sobrenatural, ¿no? Esta historia viene desde el corazón de Dios, es parte del plan de Dios y es muy obvio, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros, aún en nuestra tradición cristiana, ¿no?, tenemos que volver a pensar que sí, ¿verdad? Que sí, esto es lo más razonable, esto es lo más claro que podríamos entender, que la historia de Jesucristo es una historia sobrenatural, ¿verdad? No tiene metida ahí la mano de un ingenuo, un buen escritor, alguien que sueña mucho y salió con esta historia. Y bueno, no tenemos tiempo para meternos en todo, pero aquí de primeras vemos el hecho de un embarazo milagroso, ¿verdad?, el de Elizabeth, y luego, si tuviéramos tiempo, sigue ahí, pero creo que el otro domingo vamos a estar mirando con el predicador este otro embarazo, pero también
Lucas toma el tiempo de narrarlo, ¿verdad? El embarazo de María. Tenemos una mujer avanzada en edad, estéril, con un esposo que ya no da pues, para tener hijos, y ella queda en embarazo, ¿verdad? Y ella queda en embarazo, pues tiene que ser Dios que hizo eso posible, no hay otra explicación. Una mujer ya después de los 50 años, me dice, ya no está produciendo, ¿verdad? Lo que se requiere para embarazarse, ni mucho menos un hombre también de edad avanzada. Y lo mismo entonces con María, una mujer soltera, no conocía hombre y queda en embarazo. Entonces tenemos aquí muy claro, ¿verdad?, la mano de Dios en esta historia. También una segunda cosa que Lucas toma tiempo para darnos a entender es que esta historia es una historia de cumplimiento de profecía. O sea, ahí menciona dos profecías en Lucas 17, 1:17 dice: el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres. Está citando ahí a Malaquías 4:6. Y luego en Lucas, en el mismo capítulo, versículo 76, ustedes pueden ver ahí: y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Y ahí tenemos citando a Malaquías 3:1, por lo menos unos 400, 500 años antes de esto. Ahí encontramos a Juan el Bautista, ¿verdad? El Elías que Dios había prometido, precursor de Jesucristo, el que iba a venir a preparar el pueblo para la venida de Jesucristo. Pues otra vez, ¿cómo se explica que Malaquías, unos 450 años antes de esto, habla de estos hechos y se cumplan, ¿no? Y se cumplan. Yo no sé, este que hizo el documental, aquello, parece que no leyó Lucas, ¿verdad? No leyó el Evangelio de Lucas. Porque en verdad, aquí una tercera cosa para notar aquí es que Lucas, cuando describe esto, narra dentro de un marco muy coherente y histórico, ¿verdad? Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, uno está leyendo algo muy coherente, algo muy lógico, ¿verdad? Algo no exagerado, no mitológico. Una vez me encontré con lo que pues, los historiadores llaman el Evangelio de Bernabé, algo que fue escrito muchos años después, pero alguien que quiso aparentar que estaba ahí en los tiempos de Jesús y escribió un evangelio, y hasta hay personas que lo reconocen o le dan papaya a eso. Y hay en el Evangelio de Bernabé hay mucha exageración, ¿no? Uno nota que eso no es sencillamente una narración lógica y coherente, ¿verdad? Como el Evangelio de Lucas. Entonces hay una parte ahí que dice el Evangelio: y cuando el ángel, hablando de la resurrección de Jesús, cuando un ángel removió la piedra, Jesús salió y su cabeza alcanzaba hasta los cielos. Pues si su cabeza alcanzó hasta los cielos, eso suena como una leyenda, ¿verdad? Como algo mitológico. Pero aquí en Lucas, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, lo que él describe ahí es algo muy coherente, ¿verdad? Muy racional, muy de nosotros. No hay nada exagerado ahí, fuera del mero milagro, ¿verdad? Entonces, encontramos en primer lugar, ¿verdad?, que esta historia de Navidad que nosotros conocemos aquí no fue un cuento humano, ¿verdad?, sino algo sobrenatural, y con mucha razón, ¿verdad? Nosotros debemos creer esta
historia. Pues hay una segunda parte aquí de esta palabra de Lucas que quiero mencionar o reconocer, y es esto, ¿no? La historia de la Navidad es una fe perseverante, de maratón a largo plazo, no de emoción. Encontramos ahí en el texto 1:13, miren ahí el versículo 13, cuando el ángel le apareció a Zacarías, le dice: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y yo me pongo a pensar cuánto llevaba Zacarías orando al Señor por ese bebé, ¿no? Por ese hijo. Ya estaba avanzado en edad, póngale 70, 80 años, ¿no? Y se casó a los 20, pero yo creo que por lo menos llevaba 50 años orando al Señor por ese hijo, ¿verdad? Por ese bebé. Y no sé, nosotros nos rendimos muy fácil frente a las situaciones de la vida. Nos rendimos muy fácil, renegamos cuando Dios no nos responde, ¿verdad? Y estamos como para tirar la toalla y nos echamos para atrás, incluso en la fe, ¿verdad? Porque Dios no me ayudó, porque llevo tiempecito orando por esto, ¿verdad? Y en cierto sentido, la Navidad que nosotros celebramos con los bombos y platillos y fiestas y todo eso, toda esa vida material que encierra la Navidad, nos materializa, ¿verdad? Hasta nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y creemos que Dios tiene que responderme tal cual como yo lo pido, ¿verdad? Y algo que yo creo que a veces se nos pasa es que encajonamos a Dios. Ahí lo tenemos envuelto y todo, bien bonito. O sea, hemos hecho y creído a un Dios tal y cual como nosotros queremos, ¿no? Dios tiene que responderme, ¿no? Así como yo quiero. Dios es ese Dios que tapa huecos, ¿no? Y lo tengo bien encojadito, y cuando no responde, entonces así como yo pienso, así como yo quiero y deseo, entonces nos echamos para atrás. Ayer celebramos las finales de nuestro torneo, de nuestro ministerio deportivo, unos 130 equipos de fútbol, y ayer eran las finales. Y en ese torneo casi todos los equipos son nuestros, pero tenemos algunos equipos visitantes que dejamos participar. Y uno de esos equipos quedó en la final de la sub-9 contra un equipo en nuestro ministerio, ¿verdad? Y es un equipo, ese visitante, de técnicos y padres muy groseros, muy altivos, muy, no hacían sino gritarle al juez, sino hablar cosas malas, feas. El juez tuvo que echar al técnico de ellos, y creo que todos los partidos son así. Y entonces era un partido muy reñido, y yo estaba ahí orando y decía: Señor, por favor, déjenos meter ese bolsito y ganarle a estos. No podemos dejar que estos malos ganen, ¿no? Y yo le decía al Señor todo el partido, pues resulta que ellos fueron los que hicieron el gol, ¿no? Y yo le decía al Señor: pero Señor, ¿cómo es posible, hombre, que tú y nosotros nos dejamos ganar por estos malos, ¿no? Por estos groseros? Y bueno, la verdad es que uno no explica, uno no puede explicar, dar explicación a todo lo que Dios hace o no hace por nosotros.
o sea, no podemos encajonar. Yo puedo pensar en un Zacarías después de 3, 4 años orando, diciendo, no. Yo pensé, vea, este es el Dios pues que ayuda a pasar a Moisés por el mar ese y no es capaz de darme un hijo, hermano. Pues, ¿qué es eso? Dios debe ser un Dios de milagros y debe darme un hijo. Y ya Zacarías de pronto, ¿por quién podría haber renegado y salido del sacerdocio? Y no sé, pero o sea, no podemos encajonar a Dios, y yo creo que muchas veces ese es uno de nuestros principales problemas, cuando nos rendimos muy fácil. Y la Navidad es un tiempo para recordar que Dios reconoce esa fe que persevera, ¿no? Esa fe que persevera. Incluso algunos estuvimos hablando de que cómo Dios bendice a los malos, entre comillas, ¿no? Los malos prosperan, ellos tienen el carro, ellos tienen esto y aquello, y aquí uno pelado, ¿no? ¿Y dónde está nuestro Dios? Pero la Navidad es para recordarnos, ¿no? Que Dios es Dios, Dios es Dios, ¿verdad? Incluso aquí en este texto que tengo de Romanos, ¿verdad? Pablo diciendo, ¿qué diremos entonces? Que hay injusticia en Dios. De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y la fe de Zacarías es esa fe que cree en Dios a pesar de, ¿no? A pesar de. Incluso, pues hay dos aspectos de esa fe que aquí me vienen de este ejemplo de Zacarías. Una fe, lo que llamamos a priori. A priori quiere decir antes de, o a pesar de. O sea, uno no cree en Dios porque Él te ayudó con ese trabajito, ¿verdad? O que Él te bendijo con algo o aquello, ¿verdad? Uno cree en Dios porque Dios es, porque Dios existe, porque Dios se ha mostrado en la historia, no porque Él me da la plática que yo necesito en algún momento determinado, o un hijo cuando yo quisiera, ¿verdad? Y esta es la fe que Dios más quiere de nosotros, ¿verdad? Así como nosotros los padres no queremos ese amor y ese cariño de los hijos porque siempre le estamos dando y dando, sino queremos que nuestro hijo sencillamente nos llegue y nos besa y nos abraza porque sí, porque somos sus padres, ¿no? Y así es Dios, y así es esta historia de Navidad, ¿verdad? No debemos, en cierto tiempo, cohibirnos o maluquearnos porque no tenemos lo que hemos pedido, porque Dios está ahí, ¿verdad? Como cantamos en esta mañana. Y la segunda cosa es esta, ¿verdad? Vemos en Zacarías, ¿no? Una fe que confía en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios y en el poder de Dios. Pues ahí en esa última pues vemos a Zacarías como cualquier ser humano, ¿no? Diciendo, ¿cómo podrás saber esto? ¿Cómo podré saber esto? O sea, se dudó un poquito, ¿no? Se dudó un poquito y hay que darle porque pues es como cualesquiera de nosotros, ¿verdad? O sea, en ese momento como que dudó, pero y Dios le hizo saber que nunca debería dudarle, ¿no? Pero ahí está, ¿verdad? El tiempo de Dios, la voluntad de Dios y en el poder de Dios. Esta Navidad, esta narración de Lucas nos hace entender eso, ¿verdad? Que la Navidad se trata de confiar en los tiempos del Señor. De pronto no hemos recibido como querramos en ese momento, pero Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Dios tiene su tiempo. Y Dios tiene su voluntad, ¿verdad?
de pronto lo que estamos pidiendo, necesitando, no es, ¿verdad?, lo que en verdad necesitamos. Y Él tiene su voluntad. Él tiene su voluntad, que es mucho mejor que la nuestra, ¿verdad? Y luego su poder. Hay que no buscar resolver nuestros problemas a nuestro modo, sino que debemos descansar y esperar en Dios, que Él resuelve eso, que Él resuelva aquello, en el poder de Dios. Pues aquí Lucas entonces pues narra acerca del embarazo de María. Ella es pariente de Elizabeth, o sea, Juan el Bautista y Jesús se conocían como familiares, ¿verdad? Seguimos con el 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Y al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre, que eso era la costumbre. Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. No sé, de alguna manera u otra, Zacarías le dio a entender a su mujer, ¿no?, que su hijo se iba a llamar así, ¿no?, mudo y todo. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Pero entonces preguntaban por señas al padre como lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y vamos a terminar con esta profecía de Zacarías. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los antiguos tiempos. Es que el pueblo de Israel no había escuchado un profeta o la voz de Dios en más de 400 años, 400 años en puro silencio, ¿verdad? No sabiendo nada de Dios. Tenía que ser algo impresionante. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies
en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Pues aquí pues me parece que Lucas con Teófilo, ¿no? Llega a lo más importante, ¿verdad? En cuanto la Navidad y la verdad acerca de la Navidad. Y pues tiene que ser esto, ¿verdad? La historia. Fueron las baterías. La historia de la Navidad es una redención espiritual. Es una redención espiritual, no de bienestar material. Ahí lo dice en esos versículos. Bendito sea el Señor, versículo 68, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Versículo 77, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y viene entonces a decirle a Teófilo y a nosotros, ¿verdad? Que la Navidad tiene que ver con nuestra salvación, ¿verdad? Con el perdón de nuestros pecados, con la esperanza de vida eterna. El mismo profeta o el mismo Mateo, ¿verdad? Cuando le habla a José, le dice: y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el mismo Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando ya está anunciando, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sobra decir que la Navidad tiene que ver con nuestra salvación, ¿verdad? Mientras nosotros estamos, o el mundo está pensando en muchas otras cosas, cuando se toma más licor, emborrachan más durante este tiempo, ¿no? Jesús vino precisamente por eso, ¿verdad? Para redimirnos, rescatarnos de nuestro orgullo, de nuestro pecado. Y cuando celebramos entonces la Navidad debemos cuestionarnos, ¿verdad? Debemos pensar en mi redención, en mi salvación. ¿Será que yo en esta mañana gozo y experimento la salvación de Jesucristo? He sido redimido por Jesucristo. Ese debe ser el pensado nuestro durante este tiempo. Ese debe ser el pensado nuestro en la medida que nosotros también compartimos con nuestros familiares y nuestros amigos. Cristo vino, nació en un pesebre rodeado de ganado, María y José, ángeles cantando, todo como muy nostálgico, ¿verdad? Todo como muy bonito, pero ese bebé nació, ¿verdad? Para salvarnos. Y nosotros, primero que todo, ante todo, debemos entonces reconocer la salvación en Dios, así como Zacarías reconoce esa salvación. Ha llegado salvación a nuestras vidas. Bueno, Lucas quiso y quiere dejar, ¿verdad?, la verdad acerca de la Navidad en esta mañana para nosotros. No fue y no es un cuento humano. La Navidad tiene que ver con la fe, ¿verdad?, con creerle a Dios, no estar ceñido a esas respuestas materiales que a veces pensamos. Y por último, la Navidad tiene que ver con redención, la salvación de nuestras vidas. Hay tres cosas que yo les animo en esta mañana como aplicación al mensaje, que tomemos, que hagamos, ¿verdad? En primer lugar,
descanse, ¿verdad? Descanse en el hecho de que Dios envió su único Hijo al mundo para redimirlo, ¿verdad? Descanse en ese hecho. Es una verdad histórica, es una verdad sobrenatural. Y en vez de pronto creer, ¿verdad?, que Dios se ha olvidado de ti, en vez de creer que no hay más que hacer en este mundo, en vez de estar enfocado en cosas materiales, ¿verdad? Recuerde y descanse en el hecho de que Dios mandó su Hijo, Jesús, por ti, por mí. Y debemos descansar en eso. En segundo lugar, haga que tu Navidad sea un reflejo de la esperanza y misión que tenemos en Cristo, de la esperanza y misión que tenemos en Cristo. Esto aquí debemos recordar a los pobres, ¿no? Aquí debemos recordar a los no redimidos, aquí debemos recordar a los necesitados. A veces la Navidad se torna muy egocéntrica, ¿verdad? Estamos pensando en nosotros, en los regalitos para nosotros, pero la verdad es que la Navidad, cuando Jesús vino, ¿verdad? Vino y dio su vida. Juan el Bautista vino y dio su vida. Y ese debe ser como el pensamiento nuestro, ¿verdad? La Navidad tiene que ver con dar al necesitado, al no redimido, a esforzarnos, a no botar tiempo y plata, ¿verdad?, en esas cosas materiales, sino entregar nuestras vidas a la misión de Cristo. Y bueno, junto con eso, en tercer lugar, que seamos precursores de Cristo, los que para nuestras familias y vecinos, los que van delante de Jesús a compartir, a dejar el buen ejemplo, ¿verdad?, el buen testimonio, y ayudarles y prepararles para conocer a Jesucristo. Jesús dijo algo muy impactante. Dijo que ningún hombre en la historia del hombre ha sido tan importante como Juan el Bautista, pero el que menos en el reino de Dios como nosotros somos hasta más grandes que Juan el Bautista, porque nosotros ya conocemos, ya gozamos de ese conocimiento pleno de Jesucristo. Nosotros tenemos, en cierto sentido, mucho más que Juan tenía para ser un impacto aquí en nuestro entorno. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a vivir la Navidad de acuerdo a esos hechos que nos describe Lucas en esos tiempos. Vamos a orar. Señor,